Qué gusto me da estar aquí con ustedes. Quiero que sepan que para mí es un súper privilegio poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y me ha enseñado. Si yo estoy aquí, pues no es porque ni mi marido ni yo seamos hábiles en esto del matrimonio. Acabamos de cumplir 21 años de casados y créeme que no es por nuestra linda cara. Yo soy la más chica de 4 hermanos, pues mis hermanos y yo seguimos ahí la religión de mi mamá y demás. Y pues yo era una chica, pues digamos que obediente. Eh, yo no me hacía así como que demasiadas preguntas acerca de Dios o acerca de la salvación. A mí lo que me decían, pues eso era, no lo cuestionaba nada. O sea, no estaba ahora sí que demasiado interesada, simplemente pues seguía la corriente. Y bueno, mis papás, cuando en la adolescencia se separaron. Entonces, pues para mí se me vino abajo el mundo, pero lo peor de todo es que justo en esa época todos los matrimonios a mi alrededor también empezaron a fracasar. Y pues la verdad es que yo en ese momento dije, no, o sea, sí me chocó, pero lo tomé como que con resignación. Yo dije, bueno, esto del matrimonio, pues, o sea, yo creo que ya uno se casa destinado a fracasar. Entonces, bueno, ya cuando yo me case, pues a ver cuánto duró, ¿no? Ahora sí que le voy a echar ganitas, ahí más o menos a escoger bien, pero pues bueno, a ver cómo me va, o sea, no tenía grandes expectativas, pues yo veía que nadie duraba, ¿no? Bueno, gracias a Dios en esas andaba, cuando nos invitó un tío a una plática de la Biblia. Yo estando en esa plática, yo me di cuenta que pues no se salvaba uno como yo pensaba que era la balanza, que lo bueno y lo malo, y si ganaba lo bueno, pues te ibas al cielo, sino que Jesús había pagado por mis pecados en la cruz y si yo aceptaba esa salvación, pues me iba al cielo. Entonces dije, pues qué más, me sentí defraudada, pues dije, bueno, qué bueno que hace la verdad, sí, me late eso de la salvación. Y luego ya me dijeron que Dios quería cambiar mi vida y que Él quería hacer una nueva criatura. Y pues yo así como que, como era en mi casa me habían hecho una imagen de niña linda, que pues no rompe un plato, que era un angelito, yo como que decía, pues como que le quiere cambiar Dios a mi vida, pues en mi vida todo está bien, o sea, yo soy, bueno, casi santa, ¿no? Entonces sí hice la oración para recibir a Cristo, pero no entró porque pues yo quería un pacto a medias, ¿no? O sea, yo no estaba ni arrepentida ni dispuesta a un cambio completo, sino, pues como que quería ahora sí que nada más aceptar algunas partes del pacto. Pero empecé a leer la Biblia en ese momento y realmente leyendo la Biblia me di cuenta de quién era yo. Me di cuenta de que no era ese angelito que yo pensaba que me habían hecho creer, sino pues sí tenía bastantes cosas que Dios tenía que arreglar en mí. Y entonces ya volví a hacer la oración yo sola, pues ahora sí reconociendo pues que Dios no venía a parchar nuestras vidas ni a ponerle ahí nomás curita lo que más o menos estaba mal, sino a transformarnos por completo, ¿no? O sea, realmente me llevó al arrepentimiento. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, 40 años. Es fácil. Yo me acerqué a través de mi hermana, la mayor. Crecimos en un hogar muy tranquilo, la verdad. Mis padres se llevaban muy bien. Nosotros como hermanos en lo que cabe también. Pero siempre tuve en mi corazón el anhelo de algo más profundo que una religión. Y por ese vacío que tenía en mi corazón y esa búsqueda fue que estudié la carrera de filosofía, tratando de encontrar ahí la respuesta, pero la verdad que no la encontré. Yo clamaba y decía, Dios, ¿dónde estás? Quise regresar muy frecuente a la iglesia, pero seguía yo con ese vacío. Y cuando mi hermana me empezó a compartir de Cristo, desde un principio me daba cuenta que eso era lo que estaba en el fondo buscando, pero mi orgullo no me permitía aceptarlo. Poco a poco fui sintiendo más la necesidad y la situación fue que ya mi relación en mi matrimonio estaba muy mal y decidí embarazarme para ver si de esta manera las cosas se arreglaban y no se arreglaron, y ahí me angustiaba mucho. Decía, ya no somos nada más él y yo, sino ahora viene una persona
¿Y qué le voy a dar a esta persona, a esta personita, si ni siquiera sé yo lo que quiero? Finalmente un día ya, desesperada, en el jardín de la casa, le pedí perdón a Dios y le pedí sobre todo que me cambiara y que me ayudara a ser la esposa que él quería y la mamá, la madre. Ya había nacido Mariana, en ese entonces tenía un añito. Me tardé unas semanas en confesarle a mi hermana que ya había recibido a Cristo. Empecé luego a estudiar la Biblia, primero con ella, después con otra persona, y los discipulados empezaron a ser mi gran tesoro, la verdad. O sea, yo nada más esperaba los miércoles para ir a la predicación a casa de Juan Manuel y los martes para mi discipulado. Yo a Pancho nada más le decía, pues estuvo muy bonito. Él me dejaba ir si dejaba yo a Mariana dormida, cenada, todo listo. Y me decía, te vas y te regresas, pero rápido. Entonces iba yo rápido y apenas decía Juan Manuel amén, corría yo para la casa. Y un día él me preguntó, oye, ¿y quién es esa persona? Le dije, fíjate que este muchacho estudió en la libre de Derecho, pero dejó todo por servir a Cristo. Entonces se impresionó, ¿cómo? ¿Qué edad tiene? Digo, pues es joven como nosotros. ¿Quién transforma el corazón que alejado y duro está? ¿Quién sostiene la creación y jamás me dejará? ¿Quién conoce mi interior y me ama aún así? ¿Quién tiene todo el control y camina junto a mí? Me guió. Quien murió por mí en la cruz, me amó sin condición. Solo Jesús. Cielos brillarán, todo el mundo canta Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta Señor. Mares rugirán, cielos brillarán. Señor, rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor.
Jesús. El mundo no es perfecto, no. Tanto sufrir, tanto dolor. Hay un lugar para mí en el cielo. Toda lágrima tú secarás. Mi pecado tú quitarás. Veré tu gracia y majestad en el cielo, en el cielo. A casa voy, donde calles de oro y el pecado es roto. Donde quiero estar, donde quiero estar. Voy, donde no hay temor, donde me espera Dios. A casa voy. Dejo el pasado, no vuelvo más. Corro a Jesús sin mirar atrás. Gracias a Dios, al fin libre soy. En el cielo, en el cielo. A casa voy, donde calles de oro y el pecado es roto. Donde quiero estar, donde quiero estar. Voy, donde no hay temor, donde me espera Dios. A casa voy. Ciego fui, ahora veo al fin. En la eternidad contigo voy a vivir. En victoria brillarás, la creación te alabará. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy donde calles de oro y el pecado es roto. Donde quiero estar, donde quiero estar. Voy donde no hay temor, donde me espera Dios. A casa voy. A casa voy. A casa voy. A casa voy. A casa yo voy. A casa voy. ¿Conoces la historia más increíble que existe? Bueno, pues te la contaré con colores. A partir del 6 de septiembre, 5 lecciones que no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal de YouTube! G316 Guadalajara y síguenos cada domingo en nuestra transmisión en vivo a las 12:30 del día. ¡Te esperamos! Encontré
espalda con dolor él cargaba. La multitud le gritaba muerte a él, pero él callaba. Pude ver en su mirada el perdón que me otorgaba. Su mirada me conquistó, su inocencia pura me salvó. No quiero volver atrás jamás, por su misericordia en mí. En aquella colina pude ver a un inocente morir y la culpa que cargaba en mí la quitó con solo mirarme y decir: todo está perdonado. Morí por tu pecado, ahora eres libre al fin. Pero no quiero vivir
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente y estar reunidos el día de hoy para poder compartir acerca de la palabra de Dios, alentarnos, aprender lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El tema es un tema pues, muy especial, yo considero, que a quién no ha pensado, quién no le ha venido a su mente, cómo es que Dios ha llevado su palabra a tanta gente, cómo se comunica con nosotros, cómo es que llegamos a conocerlo. Y bueno, lo que dice la palabra, lo que dice la escritura y la manera como Dios lo trajo a nuestras vidas fue así tal cual como tú y yo lo estamos platicando el día de hoy, persona a persona. Dios fue poniendo ciertas personas, como lo ha puesto siempre en toda la historia de la humanidad, para que pueda transmitir la palabra de Dios. Dios también nos dice que cualquiera lo puede hacer. Inclusive, si tú ya conoces, ya estableciste una relación personal con Dios, sabes de lo que te estoy hablando. Alguien te habló, alguien se acercó a ti para hablarte sobre el mensaje de salvación, el mensaje de cómo conocer a Dios, de cómo establecer una relación íntima y personal con Él. Y aquí estás. Si tú escuchas por primera vez esta reunión, bueno, pues Dios está permitiendo esta reunión para ti. Y bueno, pues así fue como llegamos al día de hoy. Quiero hacerte un poco de referencia a lo que dice aquí en la palabra, sobre algunos personajes, de cómo Dios utilizó para llevar a otros lugares la palabra de Dios. Inclusive me gustaría, bueno, pues utilizar algunos pasajes, leerte algunos momentos que creo que pueden ser de gran utilidad para ti. Si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, ¿no? Que es la parte con la que arranca la escritura, vemos, hay varios libros, uno de ellos se llama Josué. Estoy buscando el libro de Josué para que podamos aprender algo de lo que dice en este pasaje de Josué. Josué fue una persona a la cual Moisés instruyó para que él transmitiera al pueblo de Israel su palabra. Primeramente Moisés, que te puede sonar conocido a Moisés, un personaje, una persona que Dios utilizó para sacar a su pueblo de Israel, su pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Moisés fue una persona muy, muy importante en la vida del pueblo de Israel, inclusive al día de hoy es un personaje muy conocido y en la escritura, bueno, Dios lo dio para que escribiera lo que tú y yo conocemos como la ley. Y bueno, pues para hacer referencia a algún pasaje, me voy a ir al libro de Josué, capítulo 11, en el versículo 15, dice así: de la manera que Dios lo había mandado a Moisés, es decir, primero mandó a Moisés, y de la manera como mandó a Moisés, dice, de la manera que Dios lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Dios había mandado a Moisés. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Moisés? Que le explicara al pueblo de Israel quién era Dios, qué era lo que quería hacer con ellos, cómo los quería sacar adelante y sobre todo en lo más especial, cómo quería tener una relación personal con cada uno. Moisés le transmite esto a Josué, Josué toma la estafeta y como líder transmite igualmente la palabra de Dios y finalmente a través de Josué es como Dios lleva al pueblo de Israel a cruzar a la tierra prometida. Es toda una historia que si quieres saber más de esta historia puedes irte al libro de Josué, puedes irte inclusive un poquito más atrás, puedes irte al Éxodo, puedes estudiar varios libros que hablan acerca de esta historia. Pero bueno, igual me voy un poco más adelante, tal vez hay un nombre que te suena más familiar, la del apóstol Pablo. La vida de Pablo es una vida, pues, digamos que es más fácil de escuchar. ¿Por qué? Porque a través de Pablo, Dios escribió a muchas personas, inclusive a través de él se escriben las epístolas, las cartas, que al día de hoy forman parte de la escritura de la palabra de Dios, que nos habla acerca de lo que Dios tiene para nosotros.
en el libro de Hechos. Se llama Hechos porque son acontecimientos del inicio de la iglesia, una vez que Jesucristo fue crucificado, resucitó y arranca el proceso de lo que hoy día conocemos como la iglesia. El apóstol Pablo fue de los iniciadores de toda esta parte. Entonces, en este libro vemos, por ejemplo, igual también nos vamos a ir al capítulo, vámonos al capítulo 15, versículo 35. Ok, aquí está. Déjate lo leo. Dice, y Pablo y Bernabé, dice aquí, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Esto quiere decir que ellos iban de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, llevando la palabra de Dios, enseñando, como dice aquí, la palabra del Señor, las escrituras, cómo tener una relación personal con Dios a toda la gente que ellos tenían acceso, digamos. ¿Ok? Si leemos un poco más adelante, en el capítulo 19, en este capítulo 19, en el versículo 8, dice así, y entrando Pablo en la sinagoga 3 meses, dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es decir, que durante 3 meses él estuvo yendo a esta sinagoga, pero en realidad iba a otras sinagogas y a veces iba a lugares públicos y ahí le hablaba a la gente acerca de lo que Dios tenía para sus vidas. Si tú lees todo el libro de Hechos, inclusive algunas epístolas, unas cartas de Pablo, te darás cuenta cómo su labor, su ministerio, su servicio, como quieras ver, fue dedicado 100% a esto. Y así han pasado generaciones de gente que ha dedicado sus vidas a transmitir la palabra de Dios, a transmitir lo que Dios tiene para nosotros, para que lo podamos conocer primeramente, entender cuál es el plan de Dios, entender cuál es el sentido de la vida para nosotros y hacia dónde nos quiere llevar. Tú y yo somos eternos. Dios nos diseñó con una eternidad para tener una relación personal con Él y el día que partamos, ¿ok?, vivir eternamente a su lado. Esa es la mayor seguridad que tú y yo podemos tener, tú y yo. ¿Ok? Pero es importante que tú tengas un corazón dispuesto para dejar que Dios te hable acerca de Él en su palabra. Esta palabra, que sí, efectivamente este libro fue escrito por hombres, pero fue inspirado, fue guiado por Dios para que tú lo conocieras. Han pasado muchas generaciones, mucha gente, muchas personas que lo han conocido y que siempre ha sido a través de alguien que ha transmitido este mensaje. Hace poco escuchaba acerca de una persona que había predicado más de 50 años, se acaba de retirar hace poco a sus 88 años, él es el pastor de una iglesia muy, muy grande, y bueno, pues así han pasado generaciones y gente que le ha entregado su vida a Dios para vivir predicando la palabra. Actualmente yo te diría, tengo muchos conocidos, muchos amigos que hacen esto. Inclusive Dios me ha permitido también participar en esta labor tan preciosa de llevar la salvación, la palabra a otras personas. Yo te diría, mantén tu corazón abierto para que Dios hable a tu corazón. Y bueno, el día de hoy yo quiero que te des unos minutos para escuchar la historia, el testimonio de 2 buenos amigos míos que los conozco desde hace muchos años. Ya hace varios años que los conozco. Y ellos me recuerdan un poco o un mucho lo que sucedió en la vida de Pablo, de Timoteo, de Bernabé, de tantos otros, y cómo se fueron abriendo iglesias y lugares donde se fue consolidando la palabra de Dios, se fueron creciendo las iglesias. Estos amigos han vivido algo muy parecido en la actualidad, en una ciudad cerca de donde yo vivo, y me gustaría que escuches sus historias, sus vidas,
ellos decidieron en algún momento de sus vidas vivir para esto, que Dios los utilizara para esto, y creo que va a ser muy importante que escuches su relato. Así que te dejo con ellos. Yo tenía 25 años cuando empecé a experimentar una crisis muy intensa. Durante toda mi niñez siempre había sido una persona sumamente insegura, muy necesitada de la aprobación de los demás, de tal manera que la buscaba, y en esa búsqueda siempre luchaba por ser la mejor en todo, por sobresalir, por tener las mejores notas, alcanzar los mejores lugares, y ya sabes, todo esto, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar en la universidad, me involucré con un chico con el que tuve una relación de noviazgo larga, con quien yo pensé que probablemente me casaría. Finalmente este chico rompió conmigo. Imagínate que mi mundo se me desmenuzó, ¿verdad? Porque todos los sueños, las ideas que yo tenía acerca del futuro habían cambiado de una manera radical, pero quizá la parte más fuerte era el saber que alguien me había dejado de querer. Y esto había afectado muchísimo mi propia aceptación y mi propia visión de mi persona como alguien de valor. Yo les decía que pues buscaba siempre la aprobación, entonces el no te quiero era como tache, ¿no? O sea, ya no valgo, no sirvo, ¿por qué me dejó de querer? Y estas. Yo siempre busqué a mi modo a Dios, o sea, no era una persona indiferente a lo que era Dios, pero pues como todos, ¿no? Buscas a Dios pensando en el Dios al que tú le pones las características que a ti te parecen, no en el Dios de la Biblia. Yo lo buscaba a mi modo, incluso esta búsqueda me llevó a ir a terapias psicológicas y finalmente, aún con drogas, con el uso de algunas drogas, tratábamos de hacer esta búsqueda de Dios. Pero obviamente, pues no encontramos nada. Les decía que la crisis principal fue cuando tenía 25 años, porque en este tiempo yo había alcanzado ciertas metas. Yo tenía para entonces un buen trabajo, estaba, bueno, socialmente era muy popular, tenía un grupo muy grande de amigos y de amigas. Económicamente no era así de que rica ni mucho menos, pero tenía lo suficiente como para darme mis gustos y viajar y comprarme lo que yo quería y así. Entonces, digamos que tenía el escenario ideal para ser feliz, pero obviamente no era feliz. Más bien era muy miserable y vivía muy llena de culpa porque me empecé a brincar muchos principios para experimentar con cosas nuevas y ver si eso acaso me satisfacía, y haciendo todo tipo de cosas como fumar o tomar, cosas que no eran aprobadas en mi casa y que me llevaban a mentir en mi casa para poder yo pues hacer de las mías. Yo me volví en una experta mentirosa. La mentira se convirtió en un hábito constante y yo era muy consciente de mi culpa y vivía con mucho miedo porque decía en cualquier momento algo muy malo me va a pasar porque me estoy portando muy mal. O sea, yo sí tenía una gran conciencia de culpa. Y en esta crisis, precisamente, cuando me sobrecogían muchos miedos y una gran insatisfacción, fue que yo conocí a un muchacho que entró a trabajar conmigo y a quien tuve oportunidad de conocer de una manera diferente porque pasábamos mucho tiempo en capacitación. Yo le estaba capacitando para que él se quedara con mi lugar. Y en ese tiempo yo veía que él era una persona que se comportaba en una manera completamente diferente a la mayoría de toda la gente que yo conocía. Para empezar, era un joven muy sano, me invitaba siempre a tomar té, entonces para mí era algo completamente nuevo porque los chicos de aquel entonces, bueno, con los que yo me relacionaba, me invitaban a tomar una copa, entonces de pronto este chico me invitaba a tomar té y ya desde ahí a mí me pareció algo rarísimo, pero me inquietó realmente su manera de ser porque yo veía paz en su vida. Veía mucha paz y yo no tenía nada de eso. Resumiendo, él un día me dijo, lo que tú tienes, la razón de tu frustración, de tu vacío, porque bueno, obviamente en la amistad empezamos a compartir
y yo le abrí mi corazón, le expliqué cómo me sentía y él me dijo que el problema en mi vida era el pecado. Cuando me dijo esto, obviamente yo brinqué porque dije, este hombre se está metiendo conmigo, no tiene por qué juzgarme, pero en el fondo yo supe perfectamente que tenía razón y al día siguiente le llamé porque necesitaba saber más. Entonces él me compartió el versículo de la paga del pecado es muerte, pero no lo completó, solo dijo eso. No me dijo, más la dádiva de Dios es vida eterna, entonces me dejó girando, me dejó así como, ay, qué horror, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo me voy a morir? ¿De qué manera? Yo ya sentía que ese día en la noche, no sé, me iba a dar un infarto o algo así, ¿no? Pero bueno, tuve oportunidad de aclararlo después con él y él me invitó a hacer una entrega de mi vida a Cristo. Y yo no dudé en hacerlo. La verdad es que poco recuerdo de los detalles en cuanto a lo que comprendí en ese momento. Más bien me acuerdo de lo que yo estaba experimentando. A mí me quedaba muy claro que necesitaba a Cristo, aunque no entendía todo el contexto de lo que él me compartió, sí sabía que yo no tenía mejor opción que entregarle mi vida y yo ya no podía con mi vida. Algo que fue sorprendente es que ese mismo día, que era un viernes, yo no había ido jamás a una iglesia cristiana, no había escuchado nunca una predicación, obviamente no sabía lo que era un estudio bíblico, ni mucho menos. Pero ese día yo tenía una fiesta en la noche. Y me acuerdo que fui a mi casa, para hacer algunas cosas, y llegando le dije a mi mamá que había recibido a Cristo. No entendía ni bien qué onda, pero mamá, yo recibí a Cristo. Y luego me fui a la fiesta y en la fiesta me pasaron pues lo de siempre, la cerveza, el cigarro, y sin haber yo ido jamás a ningún lado en donde me dijeran que eso no era correcto o nada. Yo me acuerdo que ese momento en que tuve el cigarro, dije, esto ya no puede ser parte de mi vida, y lo apagué. Y agarré la cerveza que me habían pasado y dije, esto ya se acabó. La dejé a un lado. Y me empecé a sentir tan incómoda en ese ambiente que me paré y me fui. Algo que hoy entiendo es que fue el Espíritu Santo en mi corazón actuando, porque nadie me dijo nada. Pero yo tuve una fuerza interior impresionante que me dio la claridad de entender que nada de eso debía de ser parte de esta nueva vida que yo había comenzado. Y a partir de entonces mi vida empezó a cambiar y a cambiar. Obviamente el hábito de la mentira, Dios lo quitó por completo. Fui con mis padres a pedirles perdón, a decirles toda la verdad. Yo recibí a Cristo el viernes y el lunes recibí mi primer estudio de discipulado. No tardó el Señor en llamarme. La verdad, Dios ha sido precioso conmigo porque inmediatamente empecé a ser alimentada. Y bueno, esto me permitió entender que Dios no solamente tenía para mí una nueva vida, sino un llamado, un plan. Yo entendí ahí el sentido de la vida. Yo dije, es que yo siempre le busqué sentido a la vida. Yo siempre estaba buscando en trascender, en tener un propósito alto, en no pasar de oquis por ahí y ya morirme sin dejar huella. Y de pronto esto, vida eterna. O sea, dije, bueno, es que no hay razón más grande que esto para vivir. Yo quiero vivir para compartir la palabra, quiero compartir la salvación. Y Dios me dio la oportunidad desde muy joven en la fe empezar a compartir. Ese mismo día tuve la oportunidad de llevar a Cristo a una persona. En realidad no sé si la llevé a Cristo, Bueno, si la llevó el Señor, porque Él es el que lleva a las personas a Él. Pero quiero decir, le compartí el evangelio como pude. No sé si fue salvo o no. Oró, pero no estoy segura de si fue salvo o no. Y digo, no sé si fue salvo o no, porque no tengo idea de qué le dije. ¿Tú crees 2 días de convertida? No sé si le dije bien, le dije mal, pero le dije. Y fue tan increíble el gozo que experimenté cuando me dijo que sí oraba, que dije, por esto quiero vivir. No hay otra razón para mí. Y bueno, al paso del tiempo recibí el estudio de Dios tiene un plan para tu vida y ahí tomé la decisión. Termina con el llamamiento misionero ese estudio. Entonces yo dije, yo quiero este llamado. Si Dios tú quieres, te lo pido,
ayúdame y yo quiero servirte. Entonces empecé a orar para que Dios me diera una pareja que anhelara lo mismo. Y bueno, Dios fue fiel porque en muy poco tiempo conocí a Frank. Fue increíble cómo Dios nos guió, dándonos la misma visión, el mismo deseo de servir a Dios, de ganar las almas. Yo creo que esta fue la clave de nuestra identificación del uno con el otro. Y en el 94 nos concedió casarnos, un reto también de fe. Ahora sí que nos casamos por fe porque no teníamos nada, pero Dios nos dio todo. Y en el 96 Él nos llamó a Colima. Dios nos dio 2 hijos preciosos, la verdad los amo a mis 2 bodoques, ya están enormes. Y le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de darles la escuela en casa, una educación cristiana. Y bueno, ahora me gozo en mi familia, en poder servir juntos como un equipo. La verdad es que es padrísimo poder servir como familia al Señor. Y bueno, en eso estamos, con el deseo y el anhelo de seguir con todo para que todo sea para la gloria de Cristo. Y yo sé que no hay razón más importante en la vida que esta para vivir. Deben saber que somos 9 hijos en mi casa, así que desde chico estuve muy acompañado. El hecho de que fuéramos tantos también trajo circunstancias difíciles en la familia, pero en general tuve una infancia bien feliz. No teníamos mucho porque lo que ganaba mi padre se dividía entre 11, ¿no? Entonces lo que te tocaba no era tanto, pero gracias a Dios que aquí estoy. Pero a los 15 años comencé a tener ciertas inquietudes y como querer salir a la calle. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México, ahí en la colonia Roma. Vivíamos en una privada, que podíamos estar prácticamente todo el día en el patio interior de la privada jugando y demás, pero teníamos prohibido ir a la calle. Y bueno, el hecho es que yo comencé a andar de vago, para lo cual pues comencé a engañar a mis padres, a decirles una cosa que no era cierta. Y en esa experiencia comencé a tratar a unos amigos o vecinos que eran diferentes en cuanto a que no eran cuidados por sus padres y demás, más bien eran vagos, ¿no? Era una época muy especial, 1966, la Ciudad de México. Estaba todo el movimiento hippie. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque estos chavos andaban con la onda de la música, de los Beatles y el rock and roll y la cosa que era una novedad en la sociedad de aquel momento, y a mí siempre me gustó eso. Y como que quise estar con ellos. Me recibieron como héroe porque estaban jugando fútbol y me invitaron a jugar y yo más o menos jugaba bien la portería, y esa vez pues paré varios bolas y entonces me trataron como héroe y yo me sentí héroe. Pues comencé a salir con ellos y ellos traían un cigarrito por ahí. A mí no me extrañaba el cigarro porque en mi casa fumaban. Yo no fumaba, era muy joven, pero no me extrañaba. Entonces cuando ellos comenzaron con esa cosa ahí, me dijeron, tú no, y es que era marihuana. El hecho es que comencé a fumar con ellos para ser parte de ese grupo. Y esto comenzó, pues primero muy eventualmente, y después se convirtió en un vicio que a los 19 años ya era tremendo. No era tan destructivo como lo que hay, pero era lo suficiente para que yo quedara intoxicado y tuviera necesidad de ir a un hospital. El hecho es que yo salí de ese lugar con la idea de que yo podía cambiar, porque era lo que decían los psicólogos. No, tú puedes, échale ganas, ya sabes, ¿no? Toda la teoría de la psicología, ¿no? Y yo me la creí porque no me quería quedar loco como algunos de mis compañeros de parranda o morir como otros murieron. Y entonces andaba con el pensamiento de, ahora voy a ser bueno, ahora sí ya no voy a... El temor mayor era el vicio, obviamente, volver al vicio. Entonces, pues ya no andaba con los amigos o muy de vez en cuando los veía, me quedaba en mi casa, tenía mucho miedo a seguir y terminar como un drogadicto. En una de esas salimos y entonces volvieron a ofrecer y yo volví a tomar. Así que mi mundo se cayó, mi confianza en mí mismo se cayó y me sentí bastante mal, decepcionado de mí mismo y así con un futuro incierto. En diciembre de ese año, uno de mis hermanos fue invitado a una reunión especial donde se estaba hablando del mensaje de la Navidad, era fin de año. Y este amigo que lo visitaba y era conocido de la familia me invitó a mí también. Así que fuimos. Yo no sabía dónde iba.
pero me impresionó mucho ese lugar, porque para empezar había un señor canoso, simpático, amoroso, y que tocaba el piano y cantaba. Y todos cantaban, y a mí siempre la música me gustó. Entonces ya me sentí en casa, ¿no? Así como, qué bueno que estamos en esta. Y luego una señorita se paró y explicó cómo su vida había cambiado. Y luego un joven también se paró y explicó cómo su vida había cambiado. Y después de eso, un joven tomó la palabra y comenzó a compartir el mensaje de salvación. Y bueno, básicamente ese mensaje tenía dos cosas importantes para mí. La primera es que yo era responsable delante de Dios de mis actos y era culpable. Cosa que siempre había querido evadir. No quería pensar en eso. Siempre mi pensamiento fue, nadie me ve. Aquí nadie me ve. Voy a hacer lo que quiero. Y esa noche la Biblia me permitió ver que Dios siempre me vio y siempre pequé delante de él. Quedé descubierto. Y a la vez el muchacho que compartía el mensaje decía cómo Dios hizo posible que yo pudiera ser salvado. Y explicó de Jesucristo todo el proyecto de Dios y la obra que él hizo por mí. Y me invitó a creer. O bueno, nos invitó porque era una conferencia, yo creo que habíamos 50 personas en esa noche. Y entonces yo estaba muy consciente de mi necesidad y tenía mucho orgullo. No quería reconocer, pero muy en el fondo sabía que lo necesitaba. Así que me di permiso de escuchar el mensaje. Y el mensaje contenía la solución. La solución es que Dios me podía salvar. No solamente de los vicios, que como que yo traía el estigma, ¿no? La etiqueta de vicioso. Pero el verdadero problema no era eso. El verdadero problema era pecador. Y esa noche lo tuve que reconocer ante Dios. Ese era el mensaje que este muchacho estaba dando. Y esa noche yo le pedí perdón a Dios. Y le dije que sí, que yo era un pecador, que estaba perdido, que me salvara. No recuerdo todo lo que le dije, pero sí recuerdo el sí que le di. A partir de ahí comenzó a haber dentro de mí una paz que yo no conocía. Como muchas personas, yo vivía presa de la culpa por mis hechos equivocados. No disfrutaba mi vida porque me sabía culpable. Ahora entiendo que es la paz del perdón, la paz de haber sido perdonado. En ese momento, pues, no es que hubo una emoción intensa o que esto fue algo, mariposas en la panza o cosas así. Simplemente fue una decisión que me dio paz y una convicción profunda de que ya las cosas iban a cambiar. Me acuerdo que llegué a mi casa esa noche y lo que nunca hacía, abracé a mi madre y le dije, mamá, mi vida va a cambiar. Me dijo, ¿a dónde te fuiste a meter? Dije, no, es que recibí a Cristo. Yo creí que se iba a alegrar, iba a estar feliz y no, más bien no entendió y yo tampoco entendí por qué no se dio cuenta de esto, ¿no? Pero yo dije, sí, mi vida va a cambiar. Y la persona que me invitó o que invitó a mi hermano y a mí a esa reunión, tuvo cuidado de invitarme posteriormente a otras reuniones. Me acuerdo que yo no tenía buen hábito de lectura, pero me dijeron que tenía que leerla. Y comenzaba a leerla y la verdad es que las letras brincaban. Yo ya quería salir corriendo. No tenía buenos hábitos. Pero sabía que yo estaba ahí con Dios. Aunque no alcanzaba a entender muchas cosas, pero estaba con Dios. Era consciente de Dios. Desde entonces mi pastor fue Juan Manuel de León. Él predicaba donde yo me convertí y fue una experiencia extraordinaria escuchar la palabra de Dios y comenzar a ver en la Biblia la realidad de mi salvación. Y bueno, después de esto unos jóvenes estaban ahí poniéndose de acuerdo para estudiar la Biblia y me invitaron. Más bien me invité yo, pero ellos aceptaron. Esto fue una experiencia extraordinaria porque la Biblia se convirtió en mi libro de cabecera. Antes de que me dijeran, yo comencé a compartir lo que estaba pasando en mí. Y eso le dio valor y propósito a mi vida. Después que supe que era mi privilegio y que en lo normal era que si una persona había nacido de nuevo, pues tenía que compartir la salvación, que era lo normal. Y que decía el pastor, yo tengo razón de pensar que una persona no es salva si no testifica, porque es lo primero que produjo Dios en mi corazón. Así que yo no soy mejor que nadie, tiene que ser normal esto. Y yo dije, bueno, pues yo
yo también recibí a Cristo en mi corazón, así que voy a compartirlo. Y tomé la decisión, así consciente, deliberadamente, de hablar de Cristo. Para entonces estaba comenzando la universidad y fue un tiempo precioso porque hubo muchas oportunidades de testificar, muchas. Prácticamente todos los días hablaba de Cristo porque yo tenía el privilegio de no tener coche y de necesitar ir en un autobús o en los medios, ¿no? Y eso implica que vas con la gente. Y desde entonces comencé a hablar de Cristo. Me acuerdo la primera persona que se convirtió en una muchacha que, bueno, tenía problemas y ahí en el autobús oró para recibir a Cristo. Y bueno, varias personas lo hicieron en la universidad. Y bueno, no quisiera dar tantos detalles para no tomar tanto tiempo, pero solamente este es el inicio de mi vida cristiana. Comencé a discipularme, estuve estudiando con Juan Manuel, yo creo que más de 10 años, no más de 10 años. Como 15 años. Después, bueno, hice mi carrera en la Ciudad de México, terminé como ingeniero, trabajé, estuve discipulando, bueno, ya me discipulaba y después discipulé y tenía un grupo que yo predicaba en ese grupo. Pero por razones del plan de Dios, me tuve que venir a Guadalajara. Bueno, ahorita estamos en Colima, pero está más cerca de Guadalajara. Ahí continué trabajando y había una iglesia y me reuní ahí y ahí conocí a Laura. Pero entendí desde el principio que Dios tenía una persona para mí y un tiempo. De repente, un grupo de discípulas se reunían a tomar un estudio en un talks en la ciudad de Guadalajara y yo salía de mi trabajo y ya sin hacer nada, sin tener nada que hacer. Entonces yo dije, bueno, pues voy con las chicas, ¿no? A compartir. La chica que daba estudios pues era amiga mía y ellas también, aunque yo no las conocía tanto a las chicas que recibían estudio. Yo conocía más bien a la maestra, vamos a decir, más o menos de mi edad, contemporánea. Y bueno, el hecho es que ahí comencé a tratar a Laura y pues Dios nos guió. Puedo decir que puso un semáforo en verde. Ustedes han de haber notado que a veces cuando vas en una avenida ponen un semáforo en verde y todos los demás siguen en verde hasta que llegas a tu destino. Antes Dios había puesto un semáforo en rojo y yo quería arrancar y Dios dijo, no. Ahora, como que había toda la libertad al tratarla, al conocerla. Fue una experiencia extraordinaria conocer su persona, su simpatía, su inteligencia, su sonrisa, etcétera, etcétera. Aquellas cosas que motivan. Pero yo quería la voluntad de Dios. Ya no estaba niño ni jovencito. Yo sabía que no me podía equivocar. Así que lo dejé en las manos de Dios. Pero en la medida que la trataba y la conocía, pues iba haciendo una especie de confirmación de que es la persona. Y bueno, el hecho es que nos comprometimos y nos casamos. Y así como dijo Laura, venimos a Colima. Y ya estamos aquí hace 25 años. 24. 24. Lo que Dios puso en mi corazón fue el anhelo de que ustedes no vieran la vida misionera o la vida de los obreros que viven para servir de tiempo completo al Señor como algo o heroico o inalcanzable o privativo de unos cuantos, sino que entendieran que en realidad esto es el llamado que debería ser el anhelo de cualquier hijo de Dios y que no hay persona capaz en sí misma, sino que ahora sí que como dice la palabra, que nuestra competencia proviene de Dios. En primera, quiero que ustedes sepan, nunca estás listo. Yo me convertí y la verdad yo había tenido una vida tan vacía, había tenido una vida tan sin sentido, tan llena de cosas y a la vez tan hueca, que obviamente tener una razón para vivir de tal magnitud como compartir la vida eterna que yo había recibido, se convirtió en, bueno, o sea, es que no debe de haber algo mejor que esto, ¿no? Sin embargo, a veces te sientes como completamente inepta, ¿no? O sea, como que, bueno, ¿y yo podré? O sea, lees las biografías de los grandes misioneros. Yo empecé a leer biografías de Hudson Taylor,
no sé, ¿verdad? De repente vidas de personas que incluso murieron por su fe y la verdad las ves como inalcanzables. Esos libros normalmente exponen, como dice mi marido, los highlights de las vidas, o sea, esos momentos claves de sus vidas, pero no dan el detalle paso a paso de todo lo que ellos enfrentaron, de todo lo que ellos vivieron, de su fragilidad, de su vulnerabilidad. De repente vemos los grandes logros, pero no sabemos que ellos eran personas, bueno, sí lo sabemos, pero quiero decir, a lo mejor no es tan obvio que eran personas muy normales. Y es algo que yo he tenido que aprender, que Dios no llama a nadie por su capacidad, no llama a nadie porque es el supercreyente. Al contrario, ven ustedes delante de sí a una persona súper frágil, súper vulnerable, súper imperfecta, que hubiera sido la última en la lista que yo hubiera elegido para servir al Señor. Yo quiero decirles que a mí me llamó Dios en el primer año de mi vida cristiana. Es decir, ahí fue cuando yo fui consciente de que Dios me quería para esto. No sabía qué a Colima, no sabía en qué circunstancias, pero sí sabía que Dios me estaba llamando. Y yo tuve que darle una respuesta. Yo tuve que decir un sí a Dios. Una vez una persona me preguntó, oye Laura, ¿y ustedes oran a las 4 de la mañana? Porque esta persona había leído en alguna biografía que esa persona se levantaba a orar a las 4 de la mañana y ya sabes, ¿no? Tenía insomnio. Pero, pues la verdad yo no. O sea, yo soy una persona súper dormilona y olvídate, a las 4 de la mañana no me paras, pero para nada, ¿no? Y yo volteé y le dije, no, yo no oro a las 4 de la mañana. Y casi me miró como, qué poco espiritual, ¿no? O sea, entonces, ¿qué haces sirviendo a Dios? Y bueno, lo que trato de compartir con ustedes es, Dios llama a personas normales. Sí tienes una constante necesidad de orar, pero no es un horario, ¿no? No es que sea a las 4 de la mañana. Si Dios te levanta a las 4 a orar, pues hay que orar a las 4. Pero si no es así, en realidad lo importante es que tú aprendas que la obra no la haces tú, la obra la hace Dios. Y quiero decirles que aprender esto, o sea, decirlo es lógico. O sea, yo eso lo tuve aquí desde que pues empecé a estudiar la Biblia, pero me costó muchos años aprenderlo. Porque a lo largo del tiempo en el que empezamos a servir, empezamos a sufrir una serie de situaciones de todo tipo. Pero una de ellas, por ejemplo, con la iglesia era pues que siempre hay personas que son fieles a Dios, pero también hay personas que no lo son, que se apartan del Señor, que no quieren continuar. Y la persona que está sirviendo, pues está poniendo todo su corazón en hacer la obra de Dios, en compartir la palabra, y te enlazas emocionalmente con la gente. Llegas a amar profundamente a las personas a las que les compartes. Entonces, a veces que la persona se vaya o se aparte, llega a ser un golpe tremendo que te puede llevar hasta incluso al desaliento, ¿no? A sentirte hasta deprimido, ¿no? Y obvio, esto no es de acuerdo al principio de que es Dios quien hace la obra, porque si es Dios quien hace la obra, entonces tú ¿qué tienes que ver en el asunto? No tienes que ver ni para bien ni para mal. Es decir, si todo sale bien, no es por ti, es porque el Señor lo hizo bien. Y si las cosas no salen, es porque Dios está haciendo algo, Dios está a cargo, Dios no ha abandonado su proyecto, pero tú tienes que esperar y tienes que entregar el asunto en manos de Dios. Pero ha habido otro tipo de pruebas, como las pruebas, por ejemplo, de entender que Dios tiene para ti un presupuesto, alguien que sirve a Dios y que vive de la ofrenda, tiene que aprender que tenemos que tener contentamiento con lo que Dios nos da. No es como que digas, hombre, caray, no me alcanzó, pues voy a hacer pues no sé, voy a vender algo, voy a hacer un proyecto X, o voy a invertir en este negocio y voy a hacer esto y aquello, sino que en realidad tú tienes que tener contentamiento con el nivel de vida que Dios te da, porque lo que Dios te da es justo lo que necesitas para cumplir su plan. Esto es algo que Dios administra, no depende de ti. Puede haber un misionero que reciba mucho más y un misionero que reciba mucho menos. Y este es un asunto de administración divina. El que recibe más seguramente es porque Dios necesita
que tenga más por el tipo de servicio y el tipo de gente a quien sirve o por las circunstancias que él necesita para poder servir eficientemente. Pero el contentamiento es muy importante, que tú sepas que Dios es fiel y te va a dar exactamente lo que tú necesitas para servirlo, sea poco o sea abundante. A lo largo de los años he descubierto 1000 problemas en mi persona que evidentemente son fatales y son un tropiezo a mi marido y que he tenido que ir arreglando y enfrentando sobre la marcha en la medida en que las voy descubriendo, en la medida en que Dios me va literal revelando, porque Dios es fiel para hablar a nuestros corazones y enfrentarnos a lo que estamos haciendo mal. Entonces, yo he aprendido que no es algo así como que, ay, ya estás lista para casarte, ya eres una ayuda idónea, te casas y wow, ¿no? La ayuda idónea sabe hacer todo perfecto, ¿no? Pues a veces la gente piensa que ser ayuda idónea es cocinar rico, no sé, tener la casa muy ordenada y cosas por el estilo. Y créeme que está muy lejos eso de ser ayuda idónea. Es decir, sí, qué bueno que sepas cocinar rico y qué bueno que seas ordenada, sin duda va a ser una bendición para tu marido. Pero más tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con realmente aprender a darle a tu marido el respeto, el lugar, el aprecio que él necesita para cumplir lo mejor el llamado que él tiene. Y esto es algo que no tiene una forma definida, es algo que aprendes a lo largo del servicio, vas aprendiendo. Entonces, no nos tiene por qué dar, o sea, no les tiene a ustedes por qué dar temor, porque Dios es fiel para acompañarte en esta aventura y irte enseñando dónde corregir, qué hacer. Siempre lo vamos a tener a Él para que nos cambie. O sea, esto es increíble porque Dios no termina su obra, sino sigue transformándonos. Él empezó hace muchos años a hacer un trabajo en mi vida, pero me sigue transformando. Yo creo que siempre que estés dispuesta a morir a ti misma, es decir, a morir a tu orgullo, a tu suficiencia, a pensar que con tus propios recursos y tus propias habilidades lo vas a hacer, pues no, pamplinas, no es cierto. Lo que tienes que hacer es dejar por un lado quién eres, tus habilidades, toda tu jactancia, ¿verdad? Y decirle, Señor, yo no sé hacer nada. O sea, según yo, dizque era muy ayuda idónea cuando me casé. Yo juraba que seguramente iba a ser ayuda idónea. ¿Y sabes qué he aprendido a lo largo de los años? Que no, que he tenido que ir corrigiendo, que he tenido que ir cambiando, que necesito seguir creciendo en mi relación con Dios para poder llegar a ser la persona que Él necesita para que pues nuestro ministerio, el ministerio de mi esposo pueda brillar. Me han preguntado y me lo preguntó Alice, ¿cuál es la clave? O sea, tus hijos, padrísimo, están viviendo para Cristo y, o sea, ¿cómo fue, no? Y yo voy a responder lo más honesta que puedo. No tengo la menor idea. Honestamente, la única respuesta honesta que puedo dar, valga la redundancia, es decirles misericordia. Dios es misericordioso. Claro, hemos seguido los principios. O sea, no estoy diciendo con esto que no he vivido para el Señor. Hemos seguido los principios, recibimos los principios a través del discipulado, de educarlos en la disciplina y amonestación del Señor, de compartir con ellos la palabra, de disciplinarlos, de orar por ellos a diario, de orar con ellos. Y estos principios los hemos seguido. Pero finalmente descubro que el resultado final no es porque hayamos sido excelentes padres, para nada, sino porque Dios ha sido muy bueno y muy misericordioso. Y la verdad yo estoy más que agradecida con la bendición de tener hijos que son salvos para empezar y que han decidido, al menos hasta ahora, seguir al Señor con todo su corazón. Yo quisiera compartir el hecho de que Dios te llama mientras llevas una vida cristiana normal. Es decir, no tiene que pasar nada extraordinario. Tú estás viviendo para Cristo normal, siguiendo los principios, haciendo lo que sabes hacer, lo que tienes que hacer, tu carrera, tu familia, las cosas, tú vas de camino en la voluntad de Dios. Y de repente Dios trae a una persona, que es un punto importante, que también va en ese camino, que de repente te permite descubrir que es tu pareja.
Casi siempre es así. Hay excepciones donde Dios decide que una persona viva como soltero porque es más feliz así la persona. Entonces, esa persona nunca llega. Pero a la persona no le falta eso, esa compañía. Es feliz sin esa compañía. Y aún así, digo, siendo soltero, también puede servir a Dios en algún aspecto de la obra de Dios. Así que tienes que vivir una vida cristiana normal, no esperar un asunto así extraordinario. Pero Dios va acomodando las cosas en tu camino para que estés en la circunstancia que te permita entender que es su voluntad hacer ciertas cosas, pensando concretamente en el hecho de entrar a la obra y participar del privilegio de servirlo, pues tiene que arreglar todo él, tú no lo puedes arreglar. Cuando yo vi la vida de Emilio Anderud y de Juan Manuel de León, yo dije, qué tonto sería si yo quisiera algo menor para mí que eso. Si me pusieron hasta arriba el objetivo de vida como lo más hermoso, lo más feliz, servir a Dios. Pero conforme fue pasando mi vida, terminé mis estudios, comencé a trabajar, mi vida estaba metida en las actividades normales y más en la Ciudad de México que apenas te da tiempo para ti un poquito. Y entonces decía yo, casarme, pues ¿a qué horas? Termino mi actividad a las 11:30 y me tengo que levantar a las 5:30 y luego cortejar a alguien y atenderlo, no, hombre, está en chino. No podía. Pues claro, no era tiempo para mí de eso. Sin embargo, seguir en la voluntad de Dios en la circunstancia que Él permite, te prepara para lo que sigue. Finalmente llegó el día donde la conocí y donde Dios me llamó a estar en Colima y de alguna manera yo estaba listo porque Él me preparó. Es decir, tú tienes que vivir tu vida cristiana normal en lo que entiendes que es la voluntad de Dios, que Dios te permite entender. Si estás trabajando como, no sé, piloto de avión, haz eso. ¿Sí? O sea, no tienes que dejar de hacer lo que tienes que hacer para servir a Dios. Si estás en la escuela, que ustedes la mayoría están en esa etapa, o ya en alguna actividad, pues eso es lo que tienes que hacer. Pero guardar tu relación con Dios, servirlo en lo que Él te está permitiendo que lo sirvas. Que la primera experiencia es que Dios te permite tener. En el plan de Dios, como ustedes lo saben en la iglesia, lo primero que tú haces es recibir. ¿Qué recibes? Pues la palabra, las enseñanzas que te ubican en la realidad de tu vida espiritual y en el camino que prospera tu vida espiritual. Y esto implica pues ciertas experiencias de prueba, de decisiones que te van enfilando a donde Dios quiere que estés. Y entonces terminas la carrera, al rato encuentras a tu pareja, vas en camino de la voluntad de Dios y Dios trae a alguien. Así que en un momento que estaba en una circunstancia muy especial, donde pues prácticamente todos los meses viajaba, no sé cuántos vuelos tomaba y llegó un momento en que dices, bueno, ¿dónde te despiertas? Y dices, ¿dónde estoy? Ahora sí que estoy en mi casa o en qué ciudad estoy, porque ya no sabes. Que yo le dije, Dios, a mí me encanta lo que estoy haciendo, pero no quiero vivir para esto. No quiero acabar mi vida en esto. Qué bueno que pueda tener pues los privilegios de un buen sueldo y las cosas que puedes tener. Pero yo quiero vivir para ti, Dios. Yo quiero vivir para ganar las almas. Yo quiero vivir para servirte. Y no lo hubiera dicho, porque Dios me tomó la palabra. Pero no me la tomó porque se me ocurrió decirle eso. Él me había preparado. Cuando finalmente fui invitado a venir a Colima, hablé con Juan Manuel y él me dijo, bueno, Francisco, yo creo que tú te has preparado para eso. Yo creo que todo lo que Dios ha hecho en tu vida es para eso, para que puedas servirlo. Así que no hagas nada precipitadamente ni locuras. Camina en dirección de la voluntad de Dios y Él va a confirmar tu corazón. Y finalmente, si es la voluntad de Dios, vas a estar en Colima. Y así es como ha pasado. Así que este primer punto se los comparto porque ustedes deben vivir su vida cristiana como Dios se las permite hoy. Yo, de hecho, yo no pensaba que iba a entrar a la obra. Yo ya no pensaba, yo creía que iba a vivir de mi profesión y iba pues servir en la iglesia y trabajar en lo que pudiera, a lo mejor discipular, echarle la mano a mi pastor, a algún condiscípulo que necesitara ayuda, porque siempre estuve dispuesto. O sea, a mí me encantó siempre servir. Pero cuando yo estaba listo, Dios me llamó. Y junto con eso, pues me dio la fe y el valor, porque es toda una aventura comenzar a depender solamente de Dios y no de ti. Y bueno, Laura ya compartió un poquito de eso. Ahora, ustedes que están solteros o solteras y los que ya se casaron también. Tu pareja debe tener
el mismo llamado. A este proyecto no puedes ir solo. Sí puedes, pero es mucho más difícil. Y se encuentran muchos conflictos. Si en el corazón de tu pareja no está sembrada la misma semilla de servir a Dios, yo lo pensaría. Algunos dicen, bueno, vamos a darle tiempo a mi esposa para que reflexione y finalmente decida vivir por fe. Casi siempre, cuando el llamado viene para el hombre, la que tiene que responder es la mujer, porque para ella es más cómodo pensar que él puede proveer todo y que el nivel de vida que tienen, pues ya lo tienen y que pues, él tiene la responsabilidad, etc. Y de repente que él tenga que depender de Dios y que ella tenga que depender de Dios a través de él, es una experiencia que no es muy fácil, especialmente en la posición de mujer, aunque hoy en día las circunstancias a lo mejor de algunas parejas que los dos trabajan y demás, a veces hasta la mujer gana más, pueden ser un poco distintas, pero en esencia, en el fondo, pues hay una dependencia de la mujer para con el hombre. Y de repente dejarle ese lugar a Dios implica una fe también en ella, un compromiso también en ella, no nada más en él. Y esta decisión es importante, que los dos son llamados, no es solamente uno, vamos como pareja. Cuando finalmente decidí venir a Colima y dejar de vivir de mi actividad profesional y comenzar a vivir por fe, lo primero que hice es orar toda la noche. De esa noche no pude dormir. Cuando me desperté, un poco desvelado, desperté a Laura y le dije, mi amor, hay esto. ¿Me acompañas? Y ella me dijo, contigo hasta el final del mundo. Bueno, sí me lo dijo así literalmente. Y fue una confirmación hermosísima de que estábamos en el mismo canal. De hecho, yo conocía su corazón. Ella siempre anheló servir a Dios. Así que cuando la oportunidad fue así, de hecho lo servíamos, porque estando en Guadalajara discipulábamos y yo tenía un grupo, aunque yo vivía de mi profesión. Aquí la circunstancia es que iba a vivir de tiempo completo, de predicar. Una de las cosas que pasan a los que servimos es que trabajamos con la esperanza de ver el fruto. Es decir, que la gente tenga victoria, bueno, que se convierta, que quiera escuchar, para empezar. Después que se convierta. Después que le interese su vida espiritual y le deje a Dios cambiar su corazón y hacer la obra que se necesita hacer. Y después que adquiera las victorias. Y después que pueda madurar al punto que tome responsabilidad y pueda continuar sirviendo y hacer como le pasa a un padre con un hijo. No quieres tener que cambiarle los pañales toda la vida. Quieres que crezca, que se desarrolle, que sea un adulto, que sea autónomo y que alcance su plenitud. Esa es la misma experiencia que tenemos. Pero en el caso de la obra de Dios, depende de lo que Dios hace en el corazón. Y tú simplemente participas de este privilegio, viendo cómo Dios lo hace, haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Tienes que enseñar, pero tienes que ser un ejemplo. Tienes que enseñar, tienes que acompañar, tienes que orar y párale, no hay mucho más. No puedes meterte a hacer la de Espíritu Santo. Eso no puedes hacerlo. Ni puedes juzgar. Necesitas confiar en Dios. Y es una experiencia que nos pone en una posición que nos hace descansar por un lado y le permite a Dios obrar. Aunque nunca podemos ignorar la tentación de preocuparnos, de querer nosotros hacer que crezcan los discípulos y a lo mejor darles una regañada o una exhortada o algo así, ¿no? De que ya no estás confiando en Dios, sino estás como confiando en ti mismo. Entonces, ustedes que tienen interés en servir a Dios deben saber que la obra de Dios la hace Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Nuestra responsabilidad es estar limpios, lo cual es algo constante. Igual que el baño, lo necesitamos todos los días. La vida cristiana es un arrepentimiento constante del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros, no está ya con los vecinos, está dentro de nosotros. Y la lucha se libra dentro, pero Cristo ya la venció. Entonces debemos aprender a vivir en esa victoria, en esa limpieza que nos ofrece para que podamos ser instrumentos de sus manos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Tal como viste, seguramente te gustó mucho y te alentó escuchar la vida de Laura y de Frank, amigos míos que han estado tanto tiempo dedicando sus vidas a predicar la palabra. A mí me gustaría concluir explicándote sobre un pasaje y haciéndote la referencia de lo que te voy a leer. Esta carta se le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, una persona que decidió seguir a Dios con todo su corazón, y Pablo lo instruyó para que él aprendiera a seguir a Dios y a su vez él transmitiera a otras personas este mensaje. Y dentro de la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le escribe este momento que quiero leerte. Dice así: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Haz este ejercicio que alguna vez yo hice y es una invitación para todos. Ponte en el lugar de Timoteo. Haz de cuenta que Dios te está escribiendo esto a ti y te lo está dirigiendo el día de hoy. Y te está diciendo, así que si tú te limpias, dejas que yo limpie tu vida, que limpie tu corazón, que transforme tu corazón, que te guíe en tu vida día a día. Dice aquí, serás instrumento útil. Un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y que estés dispuesto para lo que Dios quiera. Dios quiere que tú estés dispuesto para lo que Él tenga planeado para ti, así como lo tiene para mí también. Así que yo te diría, aliéntate con esta charla, aliéntate con esto que Dios te hizo, trajo a tu vida el día de hoy, porque quiere que tú seas un instrumento útil. Anímate, búscalo en oración y dile, Dios, yo quiero ser ese instrumento útil. Bueno, pues que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente charla. Saludos. ¿Conoces la historia más increíble que existe? Bueno, pues te la contaré con colores. A partir del 6 de septiembre, 5 lecciones que no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal de YouTube! G316 Guadalajara y síguenos cada domingo en nuestra transmisión en vivo a las 12:30 del día. ¡Te esperamos!